Bueno, hola de nuevo, amigas y amigos del canal de Verastronomía. Estamos de nuevo aquí y en concreto hoy vamos a ver unos principios básicos del montaje de monturas ecuatoriales, ¿vale? He recibido varias consultas al respecto de cómo se hace, porque es verdad que la montura ecuatorial es una montura que es poco intuitiva para un neófito. Así como las monturas altazimutales son muy intuitivas, sube, baja, izquierda, derecha, ¿no? Para buscar un objeto. La montura ecuatorial tiene unos movimientos, los movimientos de ascensión recta y declinación, que no son muy intuitivos. Entonces es verdad que eso, de entrada, cuando estás aprendiendo, puede llevarte a no entender muy bien cómo funciona, cómo hay que montarla. Pero bueno, realmente veremos que con una serie de pasos relativamente sencillos, lo que es dejarla bien montada nos va a resultar muy sencillo y luego el usarla pues mucho más. Me encantaría hacer este tipo de vídeo fuera, en el campo, porque creo que es donde tendríamos que hacerlos, pero como estamos confinados, ¿de acuerdo? Pues nos tenemos que conformar y hacerlo en casa, que no podemos ir a ningún otro lugar. Voy a centrar bastante el vídeo en la parte de la alineación a la polar, ¿de acuerdo? Estas monturas, el eje de rotación y la ascensión recta de estas monturas, las monturas ecuatoriales, si prolongáramos su eje, tienen que estar apuntando directamente a la polar. Entonces, el encontrar la polar en ese eje de rotación es lo que a veces es un poco más difícil de entender. Si seguimos una serie de pasos sencillos, que básicamente es dejar la montura a nivel, apuntar hacia el norte porque la estrella polar la tenemos en el norte y más o menos darle una altura adecuada, dejaremos el eje de rotación de esta montura lo suficientemente cerca de la estrella polar como para que no tengamos ningún problema. El vídeo además va a servir para personas que tengan monturas relativamente pequeñas. Aunque yo voy a hacer uso de una montura grande y que encima es computerizada, no voy a utilizar ninguno de los elementos que tiene para facilitarme la tarea de alinear el eje con la estrella polar. Es decir, hay determinadas monturas que tienen aquí un pequeño tubito, un introscopio, que es un tubo que nos facilita la tarea de encontrar la estrella polar, porque primero haremos una aproximación a la estrella polar y luego mirando a través del tubo podremos encontrarla y asegurarnos de que realmente está ahí. Nosotros no vamos a hacer uso de este introscopio porque hay muchas monturas pequeñitas que no lo tienen, y vamos a hacer una puesta en estación lo suficientemente precisa utilizando la brújula y el nivel para que sea suficiente y no tengamos que hacer uso de ningún introscopio ni de ninguna otra automatización, digamos. Entonces, si tenéis monturas pequeñas, telescopios pequeños, este vídeo os puede ser especialmente útil porque lo que vamos a explicar es cómo dejar esa montura ecuatorial sin llegar a ver la estrella polar a través del eje de rotación, cómo dejar más o menos eso apuntando a la estrella polar y que luego a la hora de hacer el seguimiento, pues la montura nos haga un buen seguimiento y no perdamos fácilmente los objetos. También veremos en el vídeo cómo montar el tubo, cómo montar el buscador, daremos algunos consejos, pero bueno, sobre todo va a estar centrada en la parte de la alineación a la polar. Más adelante haremos vídeos un poco más complejos para ver cómo se hace eso con un poquito más de precisión, sobre todo haciendo uso del introscopio, y haremos un montaje completo de monturas un poco más grandes. Pero yo creo que para lo que nos ocupa en este vídeo, que son las principales dudas que he recibido, cómo montar una montura ecuatorial sencilla, yo creo que lo que vamos a explicar en este vídeo es más que suficiente y les vendrá bien a aquellas personas que necesiten esta información. Pues nada, vamos a ir viendo paso a paso cómo hacerlo. Bueno, lo primero que vamos a hacer para montar nuestro telescopio va a ser poner el trípode apuntando la pata delantera hacia el norte. La pata delantera generalmente suele tener este pivotito, que es el pivotito donde se apoyan los tornillos de azimut para poder girar un poquito la montura. Una vez que ya tenemos más o menos colocada esta pata hacia el norte, haremos uso de una brújula para poner realmente la pata hacia el norte, hacia el lugar correcto, ¿de acuerdo? Claro, dependiendo de la montura que tengáis, esto va a ser más o menos sencillo. El tema es que tenéis que intentar que esta pata quede lo mejor posible apuntando hacia el norte. Tenéis varias estrategias. Si no tenéis la posibilidad de apoyar la brújula tal y como la tengo yo aquí, una de las posibilidades es que hagáis uso de la brújula, miréis dónde está el norte y luego miréis un objeto hacia el horizonte para saber dónde está el norte. Una vez que hayáis encontrado ese objeto, intentad con la mayor precisión apuntar esta pata delantera hacia ese objeto. Otra opción que tenéis es tirar una línea en el suelo para calcular el norte, ¿de acuerdo? Siguiendo la brújula, es decir, yo pongo la brújula en el suelo, trazo una línea larga y luego me aseguro que la pata delantera pisa esa línea que acabo de trazar y que la distancia que separa ambas patas traseras a esa línea es la misma.
de forma perpendicular, con lo cual ya también de esa forma habré calculado hacia dónde está el norte. Es decir, tenéis varias estrategias, ¿de acuerdo? Si tenéis la posibilidad de colocar aquí la brújula, pues es lo más sencillo. Colocamos aquí la brújula y básicamente lo que hacemos es girar, ¿veis? Giramos el trípode hasta que ya lo tenemos perfectamente alineado, esta patita, el pivote, hacia el norte. Una vez que ya tenemos hecho esto, entonces ya podemos pasar al siguiente paso, que es sacar un poquito las patitas y nivelar toda la montura. Por lo general no saquéis mucho las patas, hay gente que sube mucho el telescopio y luego, especialmente si tienen un Newton, se dan cuenta de que lo han subido tanto que les cuesta luego observar a través del ocular. Recordad que el Newton tiene prácticamente en el extremo del tubo el agujero para poner el ocular, entonces si tenéis este tipo de tubo, sobre todo no subáis mucho las patas. Nosotros vamos a utilizar un catadióptrico y en el caso de los refractores también, que pondremos una diagonal al final del tubo y entonces quedará siempre un poquito más bajo, con lo cual en esos casos quizás sí que os pueda venir bien poner las patitas un poquito más altas. En cualquier caso podéis probarlo antes en vuestra casa, ¿de acuerdo? Nosotros ahora vamos a poner las patitas no muy altas. Aflojamos y las regulamos. Como digo, las patitas las sacaremos siempre un poco, sobre todo las primeras veces. Luego ya si nos damos cuenta que por el tipo de telescopio que tenemos o por la altura que tenemos nosotros, las patitas se nos han quedado muy abajo, pues si hemos practicado eso previamente en casa, cuando lleguemos al campo sabremos exactamente qué cantidad hay que sacar la pata del trípode para que sea adecuada a nuestra altura de observación, a nuestra altura y a los que nos vayan a acompañar. Después de subirlas un poco, lo importante es que toda esta plataforma esté a nivel. Si tenéis una montura pequeñita, igual no podéis ponerle un nivel, pero lo más seguro es que traiga un pequeño nivel de burbuja. Entonces aseguraos que la bolita está en el centro y si no, hay que buscar la forma de conseguir que la plataforma del trípode, si podéis tenerlo desmontado, esté a nivel. Haremos uso del nivel para asegurarnos que todas las patas están a nivel. Entonces, utilizaremos los distintos ángulos que forman las patas para asegurarnos que la burbuja está en el centro. Ponemos primero una de ellas. Y vamos realizando pequeños ajustes. Siempre después de tocar una de las patas nos aseguramos que la anterior no se haya movido. Si tenemos un desajuste, lo volvemos a ajustar. Como podemos ver, ya tenemos a nivel nuestras patitas, con lo cual lo que es la plataforma donde asentará la montura ya queda perfectamente a nivel. Como podéis comprobar, aquí en nuestra montura también tenemos incorporado un nivel que nos puede servir para dejar a nivel toda la montura con las patas. De todas formas, a nosotros nos gusta más si tenemos la posibilidad de separar la montura con las patas y poner a nivel directamente las patas, ¿de acuerdo? Si ponemos a nivel el trípode sabemos que luego la montura va a estar a nivel. A veces estos niveles vienen un poquito desajustados y luego además es más sencillo poner a nivel el trípode porque todavía no tiene todo el peso de la montura ni de la pesa. Es mucho más sencillo poner a nivel el trípode sin la montura que ponerlo luego ya cuando tenemos la montura encima, ¿de acuerdo? Entonces yo os recomiendo que si tenéis la posibilidad pongáis a nivel con un nivel grande y que os dé seguridad poner a nivel primero el trípode y luego ya ponemos encima la montura. Una vez puesta la montura podemos asegurarnos que realmente ha quedado a nivel. Después de haber puesto nuestra montura, como ya hemos puesto a nivel y apuntando hacia el norte nuestro trípode, tenemos la certeza de que la montura está bien asentada, a nivel y está bien apuntando al norte. Seguramente en vuestra montura ecuatorial vais a tener que hacer uso de alguna pesa. Es recomendable siempre poner la pesa antes de poner el tubo, ¿de acuerdo? Para evitar que al poner el tubo un exceso de peso en el lado del tubo haga que se vuelque y podamos golpearlo.
Todas las monturas ecuatoriales tienen dos tipos de pomos. Los pomos de azimut, que son los que nos va a permitir girar toda la montura de derecha a izquierda, y los pomos de altitud, ¿de acuerdo? Que son los que nos va a permitir subir todo el eje. Esto solamente vamos a hacer uso de ellos cuando estemos poniendo en estación la montura, ¿de acuerdo? Luego, en el momento de la observación, haremos uso de los mandos de ascensión recta y declinación, que son los que nos van a servir para realmente buscar los objetos y hacer su seguimiento. Entonces, los que son de altitud y azimut solamente les vamos a dar uso ahora para hacer la puesta en estación. Como ya tenemos orientada esta pata perfectamente al norte, utilizando el pivotito como hemos visto antes, en este caso los mandos de azimut vamos a ponerlos centrados, es decir, tenemos dos tornillos, ¿de acuerdo? Vamos a intentar que ambos tornillos estén en la misma longitud, ¿de acuerdo? Introducidos, porque si tuviéramos este muy hacia adentro y este muy hacia afuera, lo que conseguiríamos es que toda la montura girara para allá, con lo cual nos va a desvirtuar lo que hemos buscado antes del norte, ¿de acuerdo? Entonces nos interesa que en este caso, si no tenemos introscopio, estos mandos estén lo más centrados posible para hacer uso de la alineación que hemos hecho del pivotito de antes hacia el norte. En cuanto a los mandos de altitud, los vamos a utilizar para fijar en esta escala las coordenadas en las que nos encontramos de altitud. Yo ahora mismo estoy montando en Madrid, con lo cual, como podéis ver, la coordenada se corresponde más o menos con esos 40 grados en los que me encuentro. Para saber vuestra coordenada, pues hacéis uso de una aplicación de GPS que os dará la coordenada geográfica en la que os encontráis. Pero aquí lo que tenéis que poner es el numerito más cercano, o sea, lo más parecido al lugar de observación en el que os encontráis, ¿de acuerdo? Entonces, ahora ya tenemos el trípode bien nivelado, lo hemos puesto a nivel antes, ¿de acuerdo? Tenemos, con estos pomos hemos apretado ambos a la misma longitud para que toda la montura esté bien alineada hacia el norte, tal y como lo hemos puesto antes con la brújula. Y le hemos dado la altura correcta en función de la escala que tenemos aquí, con lo cual prácticamente podemos asegurar que el eje de rotación de la montura, en ascensión recta, va a estar prácticamente apuntando a la estrella polar, ¿de acuerdo? Y si no tenemos aquí en el introscopio ahora mismo la polar, va a estar muy cerca. Con lo cual, una puesta en estación tal y como lo hemos hecho, solamente utilizando los elementos mecánicos, sin tener o sin hacer uso del introscopio, nos va a ser lo suficientemente buena pues como para hacer una observación sin que se nos salga rápidamente el objeto fuera del ocular, ¿de acuerdo? Es más que suficiente. Evidentemente, si quisiéramos hacer un trabajo de precisión, astrofotografía o algo así un poco más preciso, quizás necesitaríamos hacer uso del introscopio y completar esto mejor. Pero para lo que nos atañe, que es montar de forma razonable, bien, una montura ecuatorial sencilla, esto es más que suficiente, ¿de acuerdo? Ya tenemos bien puesta la montura y ya a continuación, haciendo uso de los mandos de ascensión recta y declinación, podemos encontrar los objetos y seguirlos. Bien, una vez que ya tenemos nuestra montura con la pesa, ya ha llegado el momento de instalar el tubo, ¿de acuerdo? Lo cogemos con cuidado. Y lo apretamos haciendo uso de los pomos que tenemos para ello. Como tenemos la pesa muy abajo, sabemos que no se nos va a volcar el tubo hacia el lado, ¿de acuerdo? No la pongáis muy arriba o aseguraos previamente que al hacer así no se os vaya a ir el tubo con toda la fuerza hacia abajo y vaya a golpear las patas, ¿de acuerdo? Entonces, en nuestro caso lo tenemos bien equilibrado, con lo cual vamos a proceder ahora a añadirle todo lo demás, el buscador, la diagonal y el ocular. Colocamos la diagonal. Colocamos el ocular y colocamos el buscador. Ahora sí, con todos los elementos que vamos a utilizar durante la observación, ha llegado el momento de hacer el equilibrado, ¿de acuerdo? Es muy importante, sobre todo en las monturas con motores, para que estos no sufran y vaya todo fino, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente lo que haremos será soltar los pomos y comprobar si pesa más de un lado que del otro, ¿de acuerdo? En este caso pesa más del lado del tubo, con lo cual vamos a ir moviendo la pesa hacia el lado contrario para compensar el peso que está haciendo el tubo. Todavía nos falta un poquito. Nos faltaría un poquito más.
Vale, ahora ya lo tendríamos bien equilibrado del eje de ascensión recta. Vamos a hacer lo mismo con el eje de declinación, ¿de acuerdo? Soltamos su pomo, con esto así bien recto, y nos aseguramos de que no haya ningún lado que pese más. En este caso pesa más del lado de la diagonal, el ocular y demás. Con lo cual aflojaremos un poquito el tubo, lo subiremos y volveremos a probar, ¿de acuerdo? Sigue pesando un poquito más de la parte de abajo, volvemos a repetir el proceso. De acuerdo, y una vez que ya lo tenemos bien equilibrado, pues ya se puede apretar de nuevo el tornillito. Una de las cosas que es muy importante hacer en casa antes de ir al campo es alinear bien el buscador con el tubo, ¿de acuerdo? Esto lo podéis hacer, por ejemplo, apuntando con el tubo hacia una zona que sea conocida, por ejemplo puede ser unos tejados, buscáis una antena, y una vez que estáis viendo a través del tubo esa antena, a continuación miráis a través del buscador y buscáis la misma antena. El buscador tiene una serie de tornillos que nos van a servir para centrar ese objeto que estamos viendo a través del tubo, ¿de acuerdo? De esa forma, después de que centremos esa misma antena aquí en el buscador, tendremos el tubo y el buscador apuntando exactamente al mismo sitio. De forma que cuando vayamos al campo y busquemos a través del buscador la luna, una estrella, un planeta, sabemos seguro que al centrarlo en el buscador también lo vamos a ver en el tubo. Si no, puede ser complicado y puede ser muy difícil hacer esta operación en el campo de noche, ¿de acuerdo? Con lo cual yo os recomiendo que esto lo hagáis en casa el primer día, cuando lo estéis probando el tubo antes de salir al campo, que hagáis esta acción en casa. Y bien, esto sería todo por hoy. Hemos hecho todo lo que hemos podido sin utilizar el introscopio, que esta montura sí tiene, pero no le he dado uso. Hemos puesto a nivel las patas. Sabemos que el pivote está apuntando hacia el norte. Y tenemos también aquí la altitud correcta de nuestra zona, con lo cual sabemos que más o menos el eje de la montura va a estar, si no en la polar, muy próximo a la polar. Para una observación en la que vamos a estar con una montura manual o una montura que solamente tiene seguimiento y que quizá no tengamos el introscopio, es más que suficiente si esto lo habéis hecho con cierta precisión, ¿vale? Si lo habéis currado un poquito, es más que suficiente. Es posible que si estáis apuntando un objeto, pasados muchos minutos, pues ese objeto poco a poco se vaya saliendo del campo. Pero bueno, no hay problema, es decir, podéis hacer pequeñas correcciones en declinación y ascensión recta según lo vayáis necesitando. Lo importante aquí es que más o menos te mantenga durante unos minutos el objeto centrado. Y aunque hayáis montado esto con una precisión relativa, eso lo va a lograr la montura. Pensad que el cielo, aunque se vaya moviendo, realmente se mueve muy despacito, entonces eso es apreciable cuando miramos con un telescopio si lo tenemos parado y el objeto se va moviendo fuera del campo. Pero si tenemos una montura que está haciendo un seguimiento o lo estamos haciendo nosotros de forma manual y más o menos está apuntando hacia la zona de la polar, no tendremos gran problema de seguimiento. No vamos a perder el objeto fácilmente, ¿de acuerdo? Nos va a permitir que nosotros y varias personas vayan mirando y de vez en cuando iremos haciendo correcciones, pero serán más que suficientes. Bueno, pues espero que este vídeo os haya servido, que os haya sido interesante y nos vemos la próxima semana con otro.